Empecemos como si fuera una película, pero esta de terror. Así fue el camino de una niña humilde que jugaba en la calle frente a su casa cuando cayó en las garras de Rafael Uribe Noguera. La subió al carro, la llevó a su casa y después de violarla, la mató. Carlos Valdés, el director de Medicina Legal y experto forense, le contó a la nena Arrázola cómo descifró el cuerpo de Juliana, que le reveló hasta los más pequeños detalles. La familia del celador que se suicidó y que sigue de luto pretende limpiar el nombre de su padre. Y la vicefiscal general está empeñada en llegar hasta las últimas consecuencias con el asesino y con los que tuvieron algo que ver con este caso que sigue estremeciendo al país. La muerte ocurre por una asfixia, y es una asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento. Entonces aquí hay dos maniobras, una de obstrucción de las vías aéreas y otra de compresión del cuello. Así como lo describe Carlos Valdés, director de Medicina Legal, fue como murió Juliana Zamboni a manos de Rafael Uribe Noguera, un arquitecto bogotano de 38 años, que el 4 de diciembre del año pasado, a las 9:12 de la mañana, la secuestró en el barrio Bosque Calderón, arriba de la carrera séptima, pegado a las montañas de la calle 63. Cuando el cuerpo de Juliana llegó a Medicina Legal, ya habían pasado 15 horas de su muerte, que a juzgar por lo que iban encontrando los médicos forenses, fue dolorosa y cruel. ¿Cuál fue el hallazgo que más dijo, esto no puede ser, en el cuerpo de la niña? La evidencia del abuso sexual. Cuando ya era súper evidente, no puede ser. El ver, pues, el trauma, verlo de manera directa. Cada detalle les iba sorprendiendo más y más. Era evidente que estaban ante un caso único de maltrato y de sevicia. ¿No pensaba que iba a encontrar lo que encontró? No pensábamos que íbamos a encontrar la severidad de las acciones. Hubo mucha violencia sobre el cuerpo de Juliana. Pasaban las horas y los 35 biólogos, químicos, odontólogos y genetistas no paraban ni un solo minuto. Cumplían turnos extenuantes y sabían que no había tiempo que perder. En este caso, prima la conducta o la violencia sexual ante la violencia física. Era urgente desentrañar lo que le había ocurrido a esta niña de tan solo 7 años de edad. Los 4 laboratorios de Medicina Legal trabajaban a marchas forzadas. Tenía muy bajo peso. Juliana estaba desnutrida. Es un cuerpito, mire, una tristeza de ver un cuerpito así. Un cuerpito. No pesa nada. Desnutrido. A puerta cerrada aquí en Medicina Legal, evaluaban cada hallazgo, cada prueba. ¿El cuerpo de Juliana les contó todo? Nos ha dicho todo. Por eso tenemos la seguridad científica de lo que decimos. Y antes de 72 horas tenían la respuesta de todo. El cuerpo habla, el cadáver enseña. Tomar elementos de la superficie del cuerpo, tomar elementos de la piel, y es así como podemos reconstruir los perfiles moleculares del ADN para poder determinar el perfil de una persona. Faltaba ahora definir quién era el responsable de este crimen, y fue una labor dispendiosa. La presencia del agresor quedó allí científicamente demostrada. O sea, todas las pruebas científicas están. Están. Poco a poco iban encontrando el ADN del agresor en todo el cuerpo de la niña. Era ya cuestión de rigor y de paciencia para descubrir el rostro de la persona que había sometido a semejante trato a esta niña. Su mapa genético estaba claro. Y estaba el ADN del señor Uribe allí. Allí está. Allí lo encontraron. Allí está. En el cuerpo de la niña. Nosotros descubrimos en el laboratorio un perfil genético, una estructura genética. Ahora, esa estructura genética en ese momento debíamos compararla. Y la comparamos con otras estructuras. Y nos damos cuenta que esa estructura es similar, pertenece a estas otras estructuras del señor Rafael Uribe. Ya los medios de comunicación, el mismo lunes 5 de diciembre, daban cuenta de que se trataba de Rafael Uribe Noguera, pero la prueba de ADN lo confirmó plenamente. Él era el asesino de la niña indígena raptada en un barrio de estrato bajo y sometida hasta su muerte. Se empieza a confirmar la hipótesis, no solamente la violación
sino otros actos de caricias, tocamientos que se describen hoy en nuestro ordenamiento penal. ¿Y eso lo pudo demostrar en el Eso cuerpo? está demostrado allí. Las evidencias científicas eran cada vez más y más concluyentes, así como las pesquisas judiciales. La niña sí fue objeto de manipulación. El cuerpo de la niña sí fue objeto de manipulación. Solo faltaban detalles para concluir todo el examen forense. ¿Por qué la mordió? Son comportamientos que la persona aprende y que le gratifican. Fiscales y policías no dejaban cabo suelto y con el examen forense en sus manos ya tenían plena certeza de que Rafael Uribe Noguera debía ser acusado formalmente. Un nombre completo. Ese mismo lunes en la noche la policía le notifica de la orden de captura en su contra. Feminicidio agravado, artículo 104, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Y fue cuando se empezó a descubrir cómo este hombre había matado y violado a Juliana, una niña indefensa. ¿La niña muere a qué hora más o menos? Lo que podemos decir es que sí, la muerte se da en el periodo entre su rapto y alrededor de las 6 horas siguientes. No era la primera vez que este hombre venía acá al barrio Bosque Calderón. Es que además no es fácil entrar ni salir. Es una calle destapada y estrecha. Al final está la casa donde vivía Juliana con sus padres, que tiene el tamaño de un cuarto. Una puerta azul, las paredes manchadas por la humedad, 2 ventanas a los lados y un techo de zinc. Abajo, una especie de altar con un manojo de lirios en memoria de Juliana. Se la lleva al apartamento donde él vivía en la calle 64 con Carrera Primera. Por alguna razón, sale de nuevo y se dirige con la niña dentro del carro para este otro apartamento de la calle 66, que estaba a su nombre pero desocupado y en proceso de arriendo. Y es aquí donde Rafael Uribe, según las pesquisas oficiales, abusa y asfixia a Juliana. Desde antes del mediodía la policía ya andaba buscando la camioneta Nissan donde se movilizaba Uribe, porque el padre de la niña llamó para denunciar que su hija podría estar secuestrada. Es que pensar uno en la situación que vivió Juliana es desgarrador. Está fuera de la percepción humana, o sea, de lo que uno como humano está dispuesto a percibir, está por fuera de eso. El relato que sigue según la reconstrucción que hace la fiscalía es igualmente perturbador. Y es cuando aparecen en el edificio los hermanos de Rafael Uribe Noguera. Ya la situación parece sin control. Se dan cuenta de que allí está el zapato de la niña, que hay un frasco de aceite vegetal en el apartamento y que hay colillas de cigarrillos. Su hermano Francisco y él toman un taxi al caer la tarde en la carrera 7ª rumbo a la clínica Montserrat, aquí, sobre la calle 134 con avenida 19. Y es en este trayecto, según la versión de Francisco, que su hermano le confiesa que había asesinado a Juliana. Dan aviso a la policía y el cadáver de la niña es encontrado en el 2º piso del apartamento, embadurnado en aceite y metido en el cuarto de máquinas del jacuzzi del 2º piso. Iban a ser las 9 de la noche. El cadáver llegó limpio. O sea, ¿limpio significa qué? Normalmente encontramos elementos asociados al cadáver. Pelos, tierra, sangre, orina, materia fecal, cosas así, ¿no? Asociadas. Y un cadáver que no tiene eso, entonces uno dice, bueno, Limpio es que estaba sin nada. que no tenía eso. Aunque el crimen ya está esclarecido con todos los detalles, incluyendo la confesión de Uribe Noguera, la investigación tiene un vacío que aún queda por resolver. Ahí ocurre un espacio de tiempo en el que no sabemos qué ocurrió. Exacto. En el que no sabemos Estamos qué hablando ocurrió. ¿de cuánto tiempo? Estamos hablando de unas 3 horas. Sí, exacto. En que realmente, justamente, por la ausencia de la autoridad, pues nos queda muy difícil en este momento saber qué ocurrió en esas 3 horas en que la autoridad debió
ser la que asumía esa investigación. Sí. Esas 3 horas de las que estamos hablando es de qué tiempo a qué tiempo, ¿en qué momento? Es de las 3:30 de la tarde a las 7 de la noche. 6:30, 7 de la noche, exactamente. La vicefiscal general de la Nación es quien ha liderado el equipo investigador en este caso y ahora trata de establecer cuál fue el papel que jugaron los hermanos del asesino en el tiempo en el que estuvieron aquí, en el edificio donde murió Juliana. La Fiscalía está en su obligación de investigar no solamente al autor de los hechos, al autor material de los hechos, sino también a eventuales personas que pudieran haber o ayudado, y esto lo digo en términos generales, no me estoy refiriendo a personas específicas, o ayudado a cometer los hechos, o personas que oculten otros medios probatorios. Y es que todavía no hay certeza sobre quién y cómo manipuló el cadáver. Y algunos policías judiciales están en la mira de la Fiscalía. Estamos investigando si hubo algún tipo de encubrimiento por esos hechos. Por esos hechos. O se intentó favorecer de alguna manera o encubrir de alguna manera posibles hechos que hubieran ocurrido. Los hermanos pregonan su inocencia, pero aún hay confusión. Por ejemplo, ¿por qué el cadáver de Juliana estaba bañado en aceite? ¿A qué horas exactamente llegó la policía? ¿Por qué apareció la niña en el segundo piso? ¿Uribe la mató allí o en el primer piso? ¿Qué llamadas hicieron los hermanos? ¿Y por qué cuando se dan cuenta del zapato no alertan a las autoridades de inmediato? A partir del momento en que se conoce que ese carro está en posesión de una persona, esa persona empieza a parecer como sospechosa. Luego entonces su propio familiar informa que están trasladándolo a una clínica que es para personas con problemas de salud mental. ¿Por qué a una clínica psiquiátrica, pues podría... y no a una clínica normal? Por eso hay investigadores de Estados Unidos y los laboratorios de criminalística del país están leyendo toda la información contenida en los teléfonos celulares de la familia Uribe Noguera y de algunos funcionarios oficiales. El resultado será definitivo para las acusaciones en los próximos días. ¿Por qué los hermanos están involucrados? Por ese tiempo en que no sabemos qué conocer, es decir, los hermanos han debido llamar al Gaula para que se hiciera cargo de lo que correspondía. Entre tanto, Rafael Uribe Noguera está recluido aquí, en uno de estos pabellones de la Picota, custodiado por hombres armados con fusiles las 24 horas del día. Me niego a que se utilice el remoquete monstruo, porque eso es deshumanizar. Su comida es revisada y las visitas totalmente restringidas. Está aislado. Es de lejos el preso de más alto riesgo en este momento en Colombia. En marzo se sabrá a cuántos años fue condenado. La Fiscalía espera que sean 60 años. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte ni con cadena perpetua. Primero, cadena perpetua ya existe en Colombia. Sí. Eso es ridículo. Además que eso no tiene ningún efecto. Si no se hace justicia en Colombia, pues ¿qué importa penas altas? Con impunidades que sobrepasan el 95%. Es cierto. El país sigue estremecido hasta la médula por la muerte de Juliana, que solo vivió 7 años. Ojalá esto jamás vuelva a ocurrir con ningún otro niño en Colombia. Ojalá. El caso de Juliana es uno de los casi 2.000 registrados de violencia sexual que se cometen al año en Colombia a niños. Y es muy preocupante que, según las autoridades, mientras disminuyen otros delitos, este y el feminicidio crecen como espuma.